Bien, la práctica que vamos a explicar ahora se titula preparación o síntesis de acetileno. El acetileno, o llamado sistemáticamente etino, es el alquino más sencillo que existe. El objetivo de este experimento es obtener etino a partir de carburo de calcio. Como ya sabemos, el etino, también llamado de manera vulgar o común acetileno, es el primer miembro de la familia de los alquinos y es el más importante de todos. También pueden encontrarlo con el nombre común de vinileno. Tiene la característica de que dentro de su estructura química posee un enlace sigma, que es aquel que se da entre el elemento carbono-carbono, que es un enlace muy fuerte, porque ocurre por una hibridación de orbitales S y P, y tiene dos enlaces pi. Veamos. Obtención de acetileno, llamado etino. Fíjense, el acetileno pertenece a la familia de los hidrocarburos insaturados llamado alquino. Cuando yo veo el enlazamiento carbono-carbono que ocurre que está en la estructura, presente en la estructura del acetileno en el plano, sucede lo siguiente. Yo tengo dos elementos carbono. Cada uno va a buscar completar su octeto, es decir, tener 8 electrones en su último nivel energético. El elemento carbono, cada elemento carbono tiene una configuración electrónica igual a la siguiente. Primer nivel energético tiene su orbital S lleno. En el segundo nivel energético tiene su orbital S lleno también y tiene 2 electrones en el orbital P. Por lo tanto, ese elemento tiene 6 protones en su núcleo, porque su número atómico es 6, pero fuera de su núcleo, en órbitas, en el primer nivel energético tiene 2 electrones y en el segundo nivel energético tiene 4 electrones disponibles. ¿Qué necesita ese elemento para completar su octeto? Bueno, ya por defecto él trae 4 electrones, pero necesita 4 más para parecerse al gas noble que le queda más cerca, que son esos 4 electrones que nosotros estamos viendo aquí, en el nivel de energía 2. 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Cuando un átomo de carbono se encuentra en contacto con otro, los orbitales S y P que tiene cada átomo, va a suceder lo siguiente en cada uno. Y también cuando interactúan con otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno, el cual tiene en su configuración electrónica un solo electrón disponible en su orbital S. Y para alcanzar la configuración electrónica del gas noble que le queda más cerca, se necesitaría para él un solo electrón. Entonces, en el orbital S, nosotros tenemos un electrón disponible. Y en el orbital P, que puede tener disposición en el plano de la Y, de la X, de la Y o de la Z, podemos encontrar ese orbital semivacío con un electrón disponible. Fíjense, cuando hablamos de esa disposición u orientación en el plano, estamos diciendo lo siguiente. Ese orbital P, llamado principal, que es bilobular, puede tener disposición así, un lóbulo en el plano de la X, o esos bilóbulos en el plano de Y, o por el contrario, una disposición en el plano de
Z. Suponiendo que nosotros tenemos dos orbitales que están semillenos, S y P, que están interactuando. El producto resultante es un híbrido, una hibridación. ¿Qué es una hibridación? Es una mezcla resultante de dos especies o cosas que son totalmente diferentes. Aquí yo tengo ahora una hibridación de dos orbitales atómicos que son distintos. El espacio que ocupa el bilóbulo, ese lóbulo del orbital P, que en este momento tiene disposición en el plano de la X, va a abrazar o va a ocupar todo el espacio del orbital S, es decir, van a interactuar de manera frontal. Y el producto resultante será un orbital que va a tener esta figura. Este lóbulo se va a volver más grande y este lóbulo y este orbital S obviamente va a estar dentro del orbital P hibridado. Y yo voy a tener dos electrones. En ese compartimiento de electrones yo tengo un tipo de enlace llamado enlace sigma, que es el que ocurre aquí en el medio, de elemento carbono a carbono. Como ese enlace sigma es el producto o el resultado de una hibridación frontal de orbitales S y P, es un enlace muy fuerte. Es un enlace demasiado fuerte para romperse. Necesita mucha energía para usted romper ese enlace sencillo. Y por lo tanto es un enlace que o sea, las moléculas que tienen ese tipo de enlace, como por ejemplo los compuestos de los alcanos, que la serie homóloga alcanos, donde todos los enlaces son sigma, esa es la razón por la que ellos son muy poco reactivos, no reaccionan prácticamente, porque todos sus enlaces son sigma. Y como se necesita mucha energía para romperlo, pues obviamente no responden a casi ningún tipo de reacción química. Solamente dos, que son la de combustión y la de halogenación. ¿Qué sucede? De elemento carbono a carbono también se puede dar la siguiente situación, y es que cada elemento carbono tiene también dos orbitales en el plano principales u orbitales P con orientación en el plano de la abscisa. Si yo tengo acá electrones disponibles que por un tema de espacio están compartiendo, pero no están encontrándose de manera frontal, sino que están interactuando de forma lateral, aquí yo voy a tener otro tipo de enlace, que es un enlace bastante reactivo, es decir, es un enlace mucho más fácil de romper. A ese tipo de enlace químico llamamos enlace pi. Entonces, en el caso de los alquenos, yo tengo dos enlaces pi. Claro, cuando estoy hablando de carbono a carbono, y tengo un enlace sigma en el medio. Esa característica de tener dos enlaces pi, que como no están interactuando de manera frontal, sino lateral, eso lo convierte a ellos en una especie de reservorio de electrones. Es como un almacencito de electrones, donde cualquier electrófilo o sustancia que esté ávida de electrones va a ir o va a recibir esos electrones que puedan aportarle a él. Un electrófilo se simboliza con la E mayúscula y con el signo de más. Significa que es una sustancia que necesita electrones porque les hace falta electrones, es decir, está protonizada. Tiene un balance mayor de protones que de electrones. Entonces, ahora bien, esto es bueno saberlo porque al final, cuando veamos la obtención del acetileno, vamos a someterlo a 3 pruebas donde podemos comprobar que efectivamente se trata de acetileno. ¿Por qué? Porque las sustancias que poseen insaturaciones, así como los etinos y los etenos, etino, eteno, es decir, alquino y alqueno, responden a un tipo de adición característica que se llaman adición
electrofílica, que es el caso que mencionábamos con un electrófilo, y también pueden responder a reacciones de oxidación-reducción, reacciones que son tipo redox. Bien, entonces, regresando a la presentación, tenemos lo siguiente. Esta es la fórmula general del alqueno. Fíjense que yo tengo un triple enlace carbono-carbono, donde tengo cada enlace, tengo 2 electrones que se están compartiendo. Significa que cada carbono en esos enlaces tiene 6 electrones, más 2 electrones que está aquí compartiendo con cada hidrógeno. Cada uno completa su octeto. Cada carbono tiene 8 electrones y cada hidrógeno tiene 2 electrones compartidos. El acetileno físicamente es un gas a condiciones normales de temperatura y presión. Es un gas que no tiene olor y es muy inflamable, altamente inflamable. Es una sustancia que se puede decir que es combustible. Es un poco más ligero que el aire. Ahora bien, cuando se prepara a partir de la materia prima que vamos a usar, del sustrato que es carburo de calcio, tiene un olor característico muy desagradable y esto se debe a los compuestos sulfurados y fosforados, es decir, fosfinas, que el carburo posee. Es decir, si tuviésemos la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, veríamos que el olor que desprende es muy desagradable, pero gracias al sustrato que usamos. Pero no es que el gas per se, el gas de acetileno, tenga olor. El acetileno se usa para cortar y soldar metales. También se usa para la fabricación de alcohol vinílico y de ácido acético, que son materias primas en la industria para plásticos. Y como ya dijimos, se usa para soldar. Aquí nosotros vemos el ángulo de enlace de carbono a carbono. Fíjense, es una molécula que es totalmente plana en el sentido de que su geometría molecular en el enlazamiento de carbono a carbono es de 180 grados. Es decir, debido a que tiene un triple enlace de elemento carbono al otro, cuando yo veo esto en el plano, poniendo que aquí yo tengo mis hidrógenos, el ángulo que yo tengo acá es de 180 grados. Bien, entonces, fíjense, si nosotros viéramos de manera tridimensional, con ayuda de un modelo molecular, donde cada esfera de color negro es el elemento carbono, en cada caso. Aquí vemos el triple enlazamiento y las esferas de color blanco son el elemento hidrógeno. Ahí no se ven, o sea, el ángulo de enlace que se ve ahí es de 180 grados. Entonces, el acetileno se puede obtener por diferentes vías. Cuando se hace la pirólisis del metano también se puede obtener por craqueo, pero para este ensayo de laboratorio, la reacción de obtención que vamos a explicar es por hidrólisis de carburo de calcio. Entonces, ¿qué va a suceder? Los 2 carbonos que están enlazados en el calcio, fíjense aquí, esos 2 carbonos que están enlazados en el calcio, se van a saturar con 2 hidrógenos y ocurrirá una reacción de desplazamiento donde se crea un hidróxido en relación con el agua. Es decir, yo voy a tener hidróxido de calcio, que no es mi producto principal, en este caso es secundario, y el acetileno, que es este. Es una fórmula condensada de él. Los carbonos rompen el enlace con el calcio y se unen entre sí creando un triple enlace formándose el acetileno. Es una reacción muy sencilla. Carburo de calcio más agua me produce acetileno y me produce hidróxido de calcio. Esto no necesita calentamiento. Es una reacción sumamente exotérmica que por el contrario desprende bastante calor. Los alquinos extremos
es decir, los alquinos extremos, como en el caso del acetileno, reaccionan con metales alcalinos o con sales de metales pesados, dando como resultado sales llamadas acetiluros, que son insolubles en agua. ¿Ok? Entonces, esta es la reacción. Como ya vimos, carburo de calcio más agua me produce acetileno e hidróxido de calcio. ¿Quién es el sustrato? El sustrato va a ser aquella especie en la reacción que resultará ser transformada gracias a un reactivo, que es la sustancia transformadora. En este caso, mi sustrato es el carburo de calcio, el reactivo que voy a usar va a ser agua, y como producto resultante tendré un producto principal, que es el acetileno, con un producto secundario, que es el hidróxido de calcio. Entonces, veamos un poquito el procedimiento. Miren, aquí yo tengo un embudo de goteo, donde yo voy a cargar un poquito de agua. En el matraz de destilación yo voy a poner las piedrecitas de carburo de calcio. El carburo de calcio es una roquita. Entonces, ¿para qué yo coloco el embudo de goteo con una llave cerrada? Porque yo pudiera dejar caer gota a gota el agua sin usar un embudo de goteo. Puedo usar un goterito, pero ¿qué pasa? Si lo hago abierto, no voy a soportar el olor, porque ya dijimos que eso desprendía un olor azufrado. Entonces, colocamos el embudo de goteo, aquí colocamos un poquito de agua, vamos abriendo esa valvulita que está ahí y vamos dejando caer gotitas de agua. Cuando las gotitas de agua comienzan a reaccionar con el carburo de calcio que está aquí debajo, esos vapores, ese gas va a subir y obviamente se va a atrapar en este codo del balón de destilación. A ese codo se le va a unir una manguera por donde yo voy a transportar todo ese gas, y esa manguera la voy a colocar en una cuba con agua donde yo voy a colocar unos tubos de ensayo para retener el gas. Es decir, mis tubos de ensayo van a estar llenos de agua dentro de la cuba, pero por un principio llamado impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Todo el gas me va a desplazar el volumen de agua y yo voy a atrapar el gas de acetileno, el cual yo puedo hacerle pruebas. Por ejemplo, una prueba muy característica, muy común que se le hace es ponerle un palito de cerillo prendido, ¿verdad? Fósforo. Si hace la explosión así, simultánea, o sea, una explosión momentánea, ya sabemos que tiene acetileno la muestra. Entonces, en eso consiste la preparación. Luego de obtenido el acetileno, entonces se hacen pruebas de caracterización para saber que se trata del acetileno. Y esas pruebas son las siguientes. Una sería una reacción de adición de bromo en tetracloruro de carbono, conocido también con el nombre de reactivo de Brady. La evidencia, si es positiva, es decir, que comprueba que hay acetileno, sería un precipitado amarillo pastoso o turbidez. Con el reactivo de Baeyer, que es una solución de permanganato de potasio en agua, preparada al 1%, es un tipo de reacción oxidación-reducción, redox. La evidencia sería si es acetileno, un precipitado de color marrón, debido al óxido de manganeso 4. Y por último tendríamos una prueba utilizando reactivo de Tollens, que es un complejo de plata amoniacal. Si efectivamente da positivo, es porque se forma un precipitado de acetiluro de plata. Fíjense aquí las muestras. En este caso, yo tengo una reacción con la 2,4 de nitrofenilhidracina, que es una reacción de adición electrofílica, donde me rompe los enlaces pi, que es el enlace más débil, y donde yo voy a obtener la formación de un precipitado. Fíjense con el reactivo de Baeyer. En el tubo de ensayo de la derecha, que estoy tratando de señalizar, nosotros no tenemos absolutamente nada de gas y por eso se ve el color violeta, es decir, permanece el color violeta del reactivo, pero cuando nosotros lo hacemos reaccionar con el acetileno, cambia, la evidencia es positiva porque cambia a un precipitado de color marrón. Ese precipitado de color marrón se debe a la oxidación del permanganato de potasio, que ahora se convirtió en óxido de manganeso. Yo les voy a detallar todas esas reacciones ahora.
Y por último, cuando yo hago reaccionar el acetileno con reactivo de Tollens, que es un complejo de plata amoniacal, como resultado yo voy a obtener un precipitado de acetiluro de plata que hace ver el tubo de ensayo como una especie de espejo de plata. Entonces vamos a regresar a la pizarra para detallar cómo ocurren esas reacciones y qué tipo de reacción química es cada una. Veamos. La primera reacción a la que vamos a someter los tubos de ensayo donde hayamos recolectado el gas, obviamente para que el gas no se escape, debemos de colocarle un taponcito de goma para poderlo someter a las diferentes pruebas. Entonces digamos pruebas del acetileno. Las diferentes pruebas a las que vamos a someter el acetileno son las siguientes. La primera es una prueba de adición electrofílica. En la prueba de adición electrofílica, el reactivo que voy a usar se llama bromo en tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Veamos qué hace el bromo en tetracloruro de carbono. Fíjense, mi sustrato, que es el acetileno, tiene la siguiente estructura. Tengo carbono-carbono con triple enlace, tengo insaturación, es decir, tengo dos enlaces pi de carbono a carbono y tengo un solo enlace sigma. Dijimos que el enlace pi era el más sencillo o el más débil de romper, porque los orbitales que están interactuando lo hacen de manera lateral. ¿Qué sucede con el bromo en el tetracloruro de carbono? Miren, yo voy a tratar de detallar eso para que se entienda mejor. Miren, cuando yo tengo bromo molecular en un solvente, porque esto es lo que es un solvente, el reactivo es el bromo, un solvente o disolvente es el tetracloruro de carbono. Cuando yo tengo bromo molecular, yo tengo dos átomos de bromo. El bromo pertenece al grupo 7A, por lo tanto, al pertenecer a ese grupo, en la tabla periódica posee 7 electrones en su último nivel de valencia. Pero cuando yo tengo bromo molecular, que está aquí ionizado, hay uno de los bromos que va a tener 8 electrones completando su octeto, siendo este un nucleófilo, y el otro solamente va a tener 6 electrones, por lo tanto eso lo convierte a él en un electrófilo. ¿Por qué él es un electrófilo? Porque está carente de electrones, es decir, este va a estar cargado electropositivamente y este electronegativamente. Entonces él necesita 2 electrones para completar su octeto. En cambio este es un nucleófilo, se simboliza Nu con 2 electrones porque significa que tiene electrones de más y como tiene electrones de más necesita carga positiva. ¿Dónde está la carga positiva en un átomo? En el núcleo, porque en el núcleo están los protones que están cargados positivamente. Entonces, ¿qué sucede? El electrófilo, por eso se llama una reacción de adición electrofílica. El electrófilo, fíjense cómo se ve el movimiento de los electrones. El movimiento de los electrones del enlace pi viene hacia acá. Entonces, esos 2 electrones que están en ese enlace pi se adicionan a ese bromo, cediéndole esos electrones que necesitan y por lo tanto ya ese enlace se pierde. Si es un alqueno, obviamente ya
la reacción terminaría ahí porque solamente quedaría un enlace sigma. Pero ¿qué pasa? Como en este caso tenemos un alquino que tiene dos enlaces pi, entonces eso va a ocurrir con dos moléculas. Entonces se va a romper el enlace pi y como resultado yo voy a obtener un producto que es un tetrahalogenado. Es decir, yo tengo carbono-carbono, el enlace sigma permanece intacto. Y donde yo tenía los enlaces pi, yo voy a tener la adición de 4 elementos bromo vecinales. El producto resultante que ocurrió aquí se llama 1,1, 2,2 tetra bromo etano, que es un haluro de alquilo. Esa familia de compuesto orgánico se llama haluro de alquilo. Es el tipo de compuesto, haluro de alquilo, que ustedes estudiarán más adelante, que son haloalcanos. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasó? Porque el que se adiciona es el electrófilo, sí. Pero cuando yo le quito una carga negativa en ese enlace químico al otro de los carbonos, a esos carbonos, hay uno que queda cargado electropositivamente. Entonces, aquí, ya habiéndose cargado electropositivamente, entonces se adiciona el otro nucleófilo. Entonces, por eso es que ocurre este tipo de resultado. Entonces, ¿qué sucede? El bromo en tetracloruro de carbono, nada de eso nosotros vamos a poder verlo en ese proceso, porque eso sucede en un tubo de ensayo y de lo único que nos vamos a valer es de una evidencia que nos ayude a corroborar que eso sucedió. Entonces, ¿qué pasa? El bromo en tetracloruro de carbono es un reactivo que tiene color rojo anaranjado. Es naranja o rojo anaranjado y es transparente. Cuando nosotros hacemos la adición que se forma este compuesto, nosotros vamos a ver una turbidez, una ligera precipitación, y luego vamos a ver que hay una decoloración o desaparición del color. No es lo mismo cambio de color. Por ejemplo, yo tengo un lápiz de color negro, me cambian ese lápiz por un lápiz amarillo. Ahí ocurre un cambio de color. Pero si yo tengo un lápiz de color azul y ahora no tengo nada, entonces ahí el color desapareció. Esa es la reacción que ocurre llamada adición electrofílica. Entonces, habiendo explicado eso, ahora vamos a explicar la reacción B. Por lo tanto, voy a tener que borrar todo esto para explicar la reacción siguiente. Ahora bien, ese tipo de reacción química se llama adición electrofílica, que es la primera que vamos a hacer para probar. Ahora vamos a ver una segunda reacción. Y esa reacción es una reacción redox que vamos a hacer. Se llama prueba de Baeyer, pero el tipo de reacción, bueno, vamos a ponerlo así, prueba de Baeyer. Se escribe Baeyer, pero se pronuncia Baeyer. El tipo de reacción es una reacción oxidación-reducción, que abreviamos con el término de redox. Fíjense, alquenos y alquinos, que son compuestos insaturados, responden a un tipo de reacción llamada oxidación-reducción también. ¿En qué consiste esa reacción oxidación-reducción? Fíjense, yo tengo el sustrato, que en este caso es el alqueno siempre. El reactivo es lo único que cambia. Siempre el sustrato va a ser el acetileno o el etino.
Y el reactivo la reacción pasada era el bromo. Ahora el reactivo es una solución de permanganato de potasio preparado con agua al 1%. El producto que se forma de esa reacción es el siguiente. O los productos, más bien. Los productos que se forman son, yo voy a tener el formaldehído, o sea, yo voy a tener una ruptura, por lo tanto yo voy a obtener, o sea, aquí esto se va a romper y se me va a oxidar porque es una reacción de oxidación-reducción. Cuando ocurre una oxidación, yo estoy promoviendo a la formación de enlace carbono-oxígeno. Entonces, voy a obtener formaldehído o metanal 2 veces el óxido de manganeso 4, que es un precipitado de color marrón, que es una evidencia de que la reacción pasó. Y también como producto yo puedo obtener hidróxido de potasio. Entonces, fíjense, todo esto va a ocurrir, pero yo tengo que valerme de una evidencia que me indique que efectivamente eso pasó. ¿Cuál va a ser mi evidencia? La aparición del precipitado de color marrón, que es presencia de óxido de manganeso 4, porque el manganeso trabaja con estado de oxidación más 4. ¿Qué sucede? ¿Por qué aquí ocurrió una oxidación-reducción? Porque el manganeso se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque aquí él trabajaba con estado de oxidación más 7. De más 7 cambió a más 4. Si lo veo en una recta numérica, donde del lado derecho tengo todo lo positivo y del lado izquierdo todos los negativos, el manganeso, aquí tengo el manganeso, si de más 7 el paso a más 4, aunque esté dentro de los positivos, se está moviendo de derecha a izquierda en la recta numérica, es decir, se está volviendo negativo, por lo tanto está ganando electrones. La reducción siempre va asociada a ganancia de electrones. Entonces, en este proceso, el manganeso ganó 3 electrones. Por lo tanto, de 7 a 4 ganó 3 electrones, y esos 3 electrones que él ganó, obviamente, ¿quién los perdió? Los perdió el acetileno. Si uno ganó, el otro se oxidó. Por lo tanto, en la oxidación siempre tendremos pérdida de electrones. Se oxidó, se produjo una oxidación. Oxidación. Pérdida de 3 electrones. Entonces la evidencia es el precipitado marrón. Por último, vamos a ver ahora la tercera y última prueba. Cuando nosotros hacemos esa síntesis, que recogemos esos gases, recogemos 3 o 4 tubos de ensayos llenos de gas, lo tapamos y le ponemos esas gotitas de esos reactivos para nosotros ver cada una de esas evidencias en ese proceso, y así nos damos cuenta que realmente el producto que nosotros obtuvimos fue propiamente el etino o el acetileno. Entonces, vamos ahora con la última reacción de caracterización o de comprobación, que también es otro tipo de reacción redox y se hace con plata amoniacal, con reactivo de Tollens. Tollens es un complejo de plata amoniacal. Y el tipo de reacción que se ve aquí, tienen que estar muy familiarizados con los tipos de reacciones que suceden en cada cosa. El tipo de reacción es redox también, oxidación-reducción. Veamos. Tengo
mi sustrato siempre va a ser el mismo en este caso porque es el acetileno. Ahora lo que va a cambiar es el reactivo. El reactivo de Tollens es algo más complejo que esto, pero yo lo estoy escribiendo de forma abreviada. Es un complejo de plata amoniacal. El producto que se me va a formar es acetiluro de plata, que es un precipitado, como se observa en la foto que les mostré. Otros productos ya que son secundarios y terciarios es la formación de agua, y gas de amoníaco, que por eso lo colocamos con una flechita hacia arriba. Cuando es un precipitado, que es un sólido, colocamos la flechita hacia abajo, y cuando es un gas, colocamos la flechita hacia arriba. Entonces esto es acetileno, que es el sustrato en esta reacción. Esto es plata amoniacal, que es el reactivo de Tollens, o Tollens, que es el reactivo. Este es el producto principal formado, esto es un producto secundario y esto es un producto terciario. ¿Cómo me doy cuenta de que la reacción es positiva con Tollens? Porque se forma un precipitado, como vemos aquí. Bien, entonces eso es todo por ahora.